La generación del 36 no es tan conocida, pero fue una generación muy importante. Bueno, es posterior a la generación del 27 y aparecen figuras ilustres como Miguel Hernández, Luis Rosales, podríamos incorporar a Blas de Otero, a Gabriel Celaya, y bueno, también está la revista Garcilaso, bueno, que ahí aparecieron pues figuras como García Nieto y alguna más. Y bueno, pues es una generación muy importante, pero no tan conocida en España, salvo cuatro nombres ilustres e importantes como los que he nombrado. El final de la Guerra Civil dio lugar a un panorama brillante debido a que, bueno, pues la década de los años 20, con la generación del 27, del 14, del 98, fue la edad de plata de la literatura española e incluso de la cultura de España. Pero el problema es el asesinato de García Lorca en el año 36, el exilio de grandes literatos que se marcharon fuera de las tres generaciones, la muerte en prisión de Miguel Hernández en 1942 por tuberculosis, pues provocó que en 1936 se celebrase bueno, el cuarto centenario de Garcilaso de la Vega, una de las figuras muy importantes del Renacimiento, y que el propio Gerardo Diego desencadenó una polémica o guerra civil poética. Es decir, que ya la guerra civil dividió ya dos bandos en el ámbito político, pues bueno, pues se produjo también una división en el ámbito cultural de la literatura. Hubo partidarios de la poesía de vanguardia, alienada con la estética del 27 y abanderada por los emblemas de Góngora y el barroco, y los que propugnaban planteamientos estéticos tradicionales próximos a Garcilaso y el Renacimiento. La Guerra Civil Española provocó en los años 40 una escisión dentro de la poesía. Por un lado se encontraba la poesía arraigada y por el otro la poesía desarraigada, como comentó el propio literato Damaso Alonso, una de las figuras más importantes de la generación del 27. Claro, al final la guerra civil provoca que muchas figuras importantes se marchen, tanto la generación del 98, del 14, del 27 y otras pues, se quedaron, pero muy pocas. Y alguno, bueno, el asesinato de Lorca en el 36 o la muerte de Miguel Hernández en el 42 provocaron directamente una división porque unos pues, se acercaron a los planteamientos de Góngora, el barroco y otros a los planteamientos de Garcilaso y el Renacimiento, es decir, de esa poesía arraigada y desarraigada. Es decir, ambas poesías pues, se provocaron por divisiones ya en la cultura literaria española. Poesía arraigada fue de los poetas posibilistas, alejados de la preocupación existencial o social, más atentos a la dimensión estética del poema que al posible compromiso o a la denuncia. Fueron llamados garcilasistas porque, bueno, cogieron la literatura del Renacimiento y de Garcilaso de la Vega, y aquí destacaron pues, Luis Rosales, Leopoldo Panero y Luis Felipe Vivanco. Y su poesía presenta un marcado acento religioso y se tiene a las formas clásicas. Es, pues eso, con tintes religiosos, a formas clásicas, y prácticamente es alejarse de la realidad y contar todo lo contrario. Porque estos autores se alejaron directamente de la existencia del ser humano, de lo social que vivía el propio ser humano, y en los poemas no denunciaron ni, bueno, pues es que se alejaron incluso de la denuncia del propio compromiso, es decir, que fueron figuras que se acercaron más a ese pensamiento ideal en la literatura. Poesía desarraigada fue la de varios poetas que no constituyeron un grupo, pero se mostraron cada uno desde su atalaya, disconformes con la realidad española y universal. Y bueno, al final ellos expresaron en sus obras el sentimiento de angustia existencial, tanto en formas clásicas como en otras más libres. Y destacaron figuras como Damaso Alonso, figura importante de la generación del 27, o Blas de Otero o Gabriel Celaya. Es decir, la poesía desarraigada ya es totalmente diferente a la poesía arraigada. La poesía desarraigada te cuenta la realidad tal y como es, de esa disconformidad con la realidad española y no solo española, sino a través del universo, es decir, universal, global. Y ya ellos, a diferencia de la poesía arraigada, que te cuenta pues todo lo contrario. Se alejan de la realidad, de lo social, de las denuncias, del compromiso, pues ellos es todo lo contrario. Es decir, son poesías totalmente diferentes. Ya pasó la guerra civil, es decir, un desastre histórico en España brutal, pues la cultura también se dividió entre partidarios de la poesía arraigada y la poesía desarraigada, en la cual, bueno, pues la poesía arraigada
te contaban una realidad diferente, es decir, a la que era la verdad, la real, la que se veía, bueno, a través de los sentidos, ese pensamiento realista, frente a la poesía desarraigada, que es un pensamiento realista alejado de los pensamientos idealistas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue poco a poco la segunda tendencia, aunque desde perspectivas múltiples. Damaso Alonso publicó Hijos de la Ira en 1944 y en ese mismo año se creó el grupo eh, Tremendista, que se fundó en León, de la revista Españada, fundada por Victoriano Kremer, García Nora y García Lama. Se trataba de una poesía humanizada atenta a las angustias del hombre contemporáneo, es decir, se centró más en la existencia, en los problemas del ser humano actual, más o menos. En este grupo conectaron los literatos Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Luis Hidalgo y Carlos Bousoño. Literatos muy importantes en España y no tan conocidos como por ejemplo Blas de Otero o Gabriel Celaya. Al margen de estas dos tendencias, revivió el surrealismo en el postir, que es el postsurrealismo, de Carlos Edmundo de Ori, Cirlot, Ángel Crespo y Chicharro. Y hubo además otros grandes poetas de difícil clasificación como José María Valverde y José Hierro, es decir, que pues, se supo muy bien cómo clasificarlos, pero bueno, fueron figuras muy conocidas y muy importantes en, por ejemplo, en el movimiento postismo, pues un movimiento que no es tan conocido en la literatura, pero que también fue muy importante como el movimiento Pánico de Arrabal, etcétera, etcétera. Poesía social. Se encuadran poetas que no constituyeron grupo y que procedían en su mayoría de la poesía desarraigada de los años anteriores. En 1955 aparecieron dos obras que constituyeron la clave de la tendencia. Pido la paz y la palabra de Blas de Otero y Cantos Iberos de Gabriel Celaya. Fue una estética que concibió la poesía como un arma cargada de futuro, palabras de Gabriel Celaya y con el tema de España como argumento predominante del poema. La irrupción de la poesía social en el ámbito de la literatura comprometida desencadenó críticas muy negativas entre los partidarios de mantener el género al margen de la cruda realidad y la admiración de los lectores y críticos cansados de tanto formalismo y angustia existencial. Es decir, al final se criticó porque se contaba tan real todo que, claro, la gente había sufrido una guerra y después de una posguerra pues es algo brutal y que mentalmente eso afecta a cualquiera. Es decir, de ahí que pase como las guerras mundiales, ¿por qué aparece la pregunta del existencialismo? ¿Dónde va el ser humano? España, aunque no participó en la Primera Guerra Mundial, porque se mantuvo neutral y sí que participó a sabiendas, de forma, aunque sea directa o indirecta, en la Segunda Guerra Mundial dando apoyo, ya sabemos aquí, a los regímenes totalitarios, pues en la Guerra Civil, cuando terminó, había angustia, existencia, ¿dónde va el ser humano después de una guerra? Entonces, al final, España no es ajena a los problemas europeos, aunque claro, por la Guerra Civil. Y también es esa pregunta que existe y que ha quedado además muy plasmada en los filósofos como Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, y al final de que vienen de la época del siglo XIX, pues de Nietzsche, de Schopenhauer, de Kierkegaard, en la cual, bueno, pues ellos hablaban del existencialismo, del irracionalismo, esa corriente de pensamiento irracional, hacia dónde va el ser humano. Pues en España muchos de los literatos se hacen la misma pregunta que en Europa filósofos y artistas en su conjunto. En la revista Garcilaso confluyeron poetas de distinta procedencia cultural, aunque relacionado con una ideología muy próxima. Unos proceden de la revista Juventud, como José García Nieto, que era el ferviente admirador de la poesía clásica y amante del arte por el arte, y otros, como Ridruejo, partidarios de un nuevo estilo con implicaciones políticas en los ideales del nuevo Estado franquista. Es decir, que ya había dos, ya había división. Unos estaban por el arte, la poesía clásica, el arte por el arte, y el otro, como los partidarios de Ridruejo, pues eran en torno al régimen franquista cercano a ello. El antecedente más próximo de Garcilaso fue la publicación en el español, en 1943, de una antología bajo el título de Juventud Creadora, en la que estaban los poetas que poco más tarde escribirían en la revista. Ese mismo año, en mayo, apareció Garcilaso, que duró 3 años, y ahí hubo revista abierta a los poetas jóvenes. García Nieto asumió desde el principio el papel moderador de las dos tendencias hasta el punto de prevalecer su postura estética sobre la política. Es decir, que él en Garcilaso fue la principal figura, el precursor, su postura estética prevaleció sobre la política. Al final se dividió como todo, había un arte por parte de
literario de Ridruejo, que era ese nuevo estilo cercano al régimen franquista, al Estado, a la dictadura, y el de García Nieto, que era más ferviente admirador de la poesía clásica, del clasicismo, de lo clásico, del amante del arte por ahí del arte, pues eso, del pasado, y el otro era más del presente, aunque cercano a una dictadura. La poesía desarraigada estaba el germen de lo que había de ser desde finales de los 40 hasta bien entrado los 60, con la poesía al final social. Cuatro nombres de la antología consultada, pues Nora, Celaya, José Hierro y Blas de Otero, vincularon su poder con los temas contemporáneos y comprometieron su voz con el día a día. Así, sin que pueda hablarse con propiedad de escuela, los poetas sociales conectaron el discurso poético con las voces de algunos de los maestros más importantes como fueron Antonio Machado, Pablo Neruda o incluso César Vallejo, es decir, figuras muy importantes en la literatura no solo de España, sino en Latinoamérica, en América Latina. Que por cierto, a Pablo Neruda lo conoce todo el mundo y se conoce, pero a César Vallejo, que fue uno de los literatos de América Latina más importantes allí y que en España con la misma lengua es poco conocido o nada, que es una pena, pero bueno, me refiero más a la cultura y más por la misma lengua que tenemos la gran mayoría de América Latina, salvo algunas regiones, es verdad, Brasil o alguna zona que es británica o que se habla en inglés, pero bueno, pues eso es la cultura, aprender también de otros literatos, aparte de España, pero también de, de América Latina. Y ni los maestros de la generación del 27 se sustrajeron a este cambio poético. Vicente Alexandre publicó además Historia de un corazón en 1955 y es que se acercó a la poesía desarraigada, tal, es decir, estaba ahí. Es verdad que la generación del 27 pues fue además una de las generaciones, hay que decir, muy importantes y que dejaron huella eh, en la literatura española. De ahí que, claro, 300 años después que bueno, se celebraba la muerte de Góngora, pues ahí ellos lo recuperaron, esta generación, la generación del 27. La nómica de los cuatro poetas mencionados de la consultada puede completarse con Ángela Figuera, Ramón de García Sol, Concha Zardoya, Leopoldo de Luis y Gloria Fuertes. Mujer además muy importante y bueno, Gloria Fuertes se conoce porque pertenecía a la generación del 50 y estuvo pues, vinculada a gran mayoría de los poetas de esa generación. En cambio, Ángela Figuera o a Concha Zarzoya, pues no son tan conocidas. Y primeramente porque Concha Zardoya sí que es a lo mejor algo más conocida al otro lado del charco, es decir, en América Latina, porque ella fue chilena. Ángela Figuera, pues ella fue escritora española, representó además la poesía desarraigada de la primera generación de posguerra española. Ramón de García Sol, poeta, fue poeta, ensayista, biógrafo y narrador español, pertenecía a la generación del 36. Al final se conocen a los principales, que es Miguel Hernández, Luis Rosales, pero hay otros que también fueron literatos y que pertenecieron a esa misma generación del 36. Concha Zardoya, pues aquí en España muy poco conocida, porque no es tanto y más. En América Latina sí que es algo más conocido y sobre todo en Chile. Y si hablamos de Leopoldo de Luis, pues poeta y crítico español, pues tampoco tan conocido. Pues son figuras que sí que dejaron un legado muy importante en la literatura, que no son tan conocidos, pero importantes en sí en la historia de España, porque dejaron sus escritos y, bueno, pues sí, a las generaciones posteriores, las del 50, del 68 y a la actual, porque al final muchas de las modas literarias, como pasa en todo en la vida, continúan repitiéndose y nunca van cambiando, en verdad, claro, porque hoy en día se escribe de otra manera, en el siglo XXI, pero a lo mejor con unos tintes del pasado también, porque puede ser que alguien escriba un relato realista de lo que sucede hoy en día, contando una de alguien y cuente en un libro sobre una realidad de la que surge en España en los últimos 20 años o los últimos 10 años, da igual. Si te cuentan eso y eso es algo del realismo. O no, hay autores que se alejan de la realidad, pues como sucedía en el siglo XX. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este recorrido de la poesía social y sobre todo una generación
del 36, tan olvidada pero muy importante en la literatura española, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.